Buenas noches a todas las personas y profesionales quienes vienen participando en este evento de supervisión y liquidación en obras públicas. Hablar de supervisión y liquidación de obras públicas es bastante amplio, pero muchas veces, ¿qué pasa? Cuando hablamos, ¿cuál es la función específica de la supervisión de la obra? Puede ser la supervisión de un estudio, o puede ser inspección de una obra, o puede ser inspección de un estudio. O en otros términos, también puede ser liquidación en obras públicas. Cuando hablamos liquidación, también podemos hablar de la liquidación parcial, de la liquidación total, o la liquidación de saldo de obra, o la liquidación del contrato de consultoría de obra. O otros lo pueden llamar, en términos no generales, liquidación técnica, física, financiera del obra. Cuando hablamos de supervisión de obras, a ver, siguiente. A ver, ¿por qué nosotros hablamos de supervisión? A veces mucha gente dirá, el ingeniero, ¿por qué habla? ¿Qué es el OCE, no? Efectivamente, el OCE es un organismo supervisor de contratación del Estado. Ya sea puede ser una obra ejecutada por administración directa o una obra ejecutada por contrato. Y en ambos casos, este organismo supervisor de contrataciones del Estado, ¿qué hace? Efectivamente, administra y opera el Registro Nacional de Proveedores. A ver, si yo quiero ser supervisor de una obra o quiero realizar la liquidación o la consultoría de la liquidación de una ejecución de una obra por admisión directa o por contrato, necesariamente todo profesional o empresa debe tener Registro Nacional de Proveedores. ¿Para qué? Para que pueda cumplir como empresa, para que pueda cumplir como persona natural o persona jurídica para la elaboración de la supervisión de la obra y para un proceso de liquidación de una obra. Efectivamente, esto vela y promueve todos los contenidos mínimos, ¿no? Las reglas, los documentos, los plazos, la revisión, o sea, todo el procedimiento constructivo que pueda tomar en consideración los profesionales quienes van a estar a cargo de la inspección o la supervisión de obra, asimismo que se realice de manera correcta, ¿no? Las liquidaciones de obra. Proponer y modificar. Cuando hablamos proponer y modificar, existen modificaciones que lógicamente en cada cierta etapa de tiempo se van modificando las normas, las leyes, ya sea que lógicamente por admisión directa y por contrato. Emitir o emitir directivas. ¿Cuándo emite directivas? Por ejemplo, cuando hablamos que actualmente ya casi ya se está generalizando, ¿no? Para el registro de valorizaciones de obra a través de la directiva 01, si no me equivoco, del periodo 2022. Es decir, todo proyecto actualmente ya van a ser, ¿no?, registrados, o sea, todo obra que se va a generar, las valorizaciones mensuales van a estar regulados
o están regulados por una directiva. Asimismo, los cuadernos de obra digitales en la directiva número 001 del 2019. Asimismo, este organismo supervisa las contrataciones. ¿De qué manera supervisa las contrataciones? Supervisa de que este profesional que ha sido contratado para llevar o cumplir una función específica cumpla sus obligaciones contractuales con el Estado, ya sea una empresa pública o una empresa que tiene un comportamiento mixto, ¿no? Asimismo, suspender procedimientos de selección, que lógicamente, cuando se suspende, uno podemos decir cuando se pierde la necesidad o cuando no se cuenta con recursos económicos. Asimismo, en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, ya sea del persona natural o jurídica que va a llevar el proceso de supervisión de la obra, o de la empresa privada que va a llevar el proceso de supervisión o liquidación de la obra, en caso de incumplimiento, puede ser la aplicación de penalidad, puede ser el cumplimiento de obligaciones contractuales. Este ente regula o este ente comunica a la Contraloría General de la República toda vez que los funcionarios o las empresas no hayan cumplido las directivas o las normas que regula cierto sector. Asimismo, implementar actividades durante el proceso, ¿no? Desde la elaboración del expediente técnico, la ejecución, la supervisión, hasta la liquidación del contrato de obra o hasta la liquidación del contrato de ejecución de una obra por administración directa. Y lógicamente este administrador del CIACE regula todos los documentos y informativos para que a través de la página web sean de manera pública. Es así. ¿Por qué? Mira, ¿por qué yo les digo? ¿Por qué yo estoy entrando de frente al tema, por ejemplo, modificaciones en el contrato de obra, ampliaciones de plazo y prestaciones adicionales? Justamente en este aspecto, la supervisión de la obra, por decir, ¿no? La supervisión de la obra tiene que saber identificar, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que quiere realizar en una ejecución de la obra. La supervisión de la obra tiene que estar para poder hacerse cargo de una ejecución de una obra, tiene que tener cierta especialidad, por decir en obras de edificación, que el responsable que va a llevar el control adecuado antes y durante el proceso hasta la liquidación, el supervisor de la obra tiene que especificar y saber exactamente en qué consiste el proyecto. En este primer gráfico podemos ver, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la construcción de una institución educativa que corresponde a obras de edificación. En el segundo cuadro podemos ver las obras viales, como puentes, carreteras, construcción de obras de arte y entre otros. Entonces, cierto profesional tiene que tener cierta capacidad técnica para llevar el control adecuado de la ejecución de la obra. Así como el profesional tendrá que estar preparado para poder llevar el control adecuado en las obras de saneamiento, ya sea en las redes de agua potable, redes de alcantarillado, ya sea en líneas de conducción,
construcción de plantas de tratamiento, ¿no? Construcción de plantas de tratamiento de agua potable, construcción de tratamiento de aguas residuales, y así, con respecto a lo que se refiere a obras de saneamiento. Así como la construcción, de repente en la ejecución o la supervisión de las obras de electrificación, ¿no? Ya sean de redes primarias, redes secundarias, ¿no? Centrales hidroeléctricas y entre otros. Así como en la construcción de presas, canales de riego y entre otros. Por decir, ¿quiénes deben estar capacitados si son personas naturales? Por decir, un ingeniero de minas. ¿Podrá estar responsable con una supervisión de una obra de edificación? ¿Puede el ingeniero de minas, con todo respeto, puede ser supervisor o residente de obra en la ejecución de una obra de saneamiento? ¿O puede ser en una obra de canal o electrificación? No. El único que puede hacerse cargo, el ingeniero minas, como supervisor o como residente de la obra, debe estar netamente en obras viales, ya sea puentes, ya sea, miran, pero sí con cierta especialidad, ¿no? Ya sea construcción de trochas carrozales, asfalto. Así la norma y la directiva del organismo supervisor de contratación regula. A ver, si tú eres un ingeniero civil, ¿qué obras puedes supervisar? Obras de edificación, el 1, obras de saneamiento, obras viales y lo que es las obras de canales, represas o presas, centrales hidroeléctricas, etc. Y no más así, la construcción de redes de secundarias o primarias y entre otros con respecto a electrificación. Entonces, ¿y puede hacer cierto profesional la liquidación de la obra? No, dependiendo en qué área te corresponde. Entonces, es necesario que nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Entonces, es así que la supervisión de la obra, cuando nosotros, ¿por qué hablamos del contrato de ejecución de la obra? Muchas veces, ¿qué decimos? El ingeniero supervisor de la obra, aquí me había ¿no? El supervisor de la obra muchas veces tiene que revisar el contrato de ejecución de la obra. El contenido, en qué consiste, cuáles son sus obligaciones de la ejecución de la obra, o si estás ejecutando por administración directa del mismo modo. Asimismo, los proyectos de mayores a 4 millones de soles, la norma, ¿qué te dice? De manera obligatoria deberá contar con un supervisor de obra. Es decir, el supervisor de obra es el representante, es el responsable que representa a la entidad en toda ejecución de la obra, con fines de hacer cumplir las especificaciones técnicas, la memoria descriptiva, los planos y entre otros. ¿A efectos de qué? A efectos de que éste se lleve de manera adecuada. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿cuál es el procedimiento que tiene que tomar en cuenta el supervisor del obra? Por ejemplo, podemos hablar de obras de edificación, que lógicamente en obras de edificación tiene que verificar el trazo y replanteo del terreno o lugar donde se va a construir dicha infraestructura, teniendo como referencia un punto DM, ¿no?
¿Para qué? Para poder identificar y determinar el punto exacto donde va a estar ubicada la infraestructura. Y posteriormente también lleve el control adecuado, cómo se viene realizando las excavaciones. En este caso estamos hablando de una obra de edificación. Lleva el control adecuado, el seguimiento adecuado. ¿Para qué? Para poder, ¿no?, hacer una edificación tal como regulan el procedimiento constructivo de toda ejecución de la obra. Y posteriormente hace el armado de las estructuras, como el izamiento de los aceros, conforme se ha colocado las balizas. Entonces hay que verificar in situ, que lógicamente debe estar de acuerdo a los planos que se ha considerado en obra. Asimismo, el asentado del área, ¿no? Estamos hablando de cimentación, sobre cimiento, muro. Y asimismo, hablamos de la estructura del concreto. Y así, la obra culminada. Vamos a ver todo el procedimiento constructivo que lógicamente está contemplado. ¿En qué está contemplado? En los planos, en las especificaciones técnicas. Entonces, la supervisión de la obra tiene que revisar el expediente técnico de manera minuciosa. Cuando vemos este gráfico, decimos, antes de empezar la obra, el supervisor de la obra tiene que revisar el expediente técnico de la obra. Asimismo, si es una obra por administración directa, el residente tiene que revisar el contenido del expediente técnico, si es compatible o no es compatible con lo que se va a hacer la construcción. En caso de que no es compatible, va a haber, ¿no?, va a depender mucho del plazo. Si tu plazo de ejecución de la obra es igual o menor a 150 días, el residente tiene, ¿cuántos días? 15 días para poder revisar el expediente y pronunciarse sobre la compatibilidad o incompatibilidad, o en su defecto, de algunos inconvenientes que se hayan presentado en la obra o que se van a presentar posteriormente, los cuales no se han considerado en el expediente técnico. Y eso lo traslada a la supervisión, y la supervisión tiene 7 días para poder verificar o ratificar lo que ha dicho el residente de la obra. Pero si es el plazo de ejecución de la obra mayor a 150 días, entonces significa de que el residente tiene 30 días calendarios, ojo, desde el inicio de la obra, 30 días calendarios para poder realizar el informe de compatibilidad de obra. Es decir, la supervisión de la obra, es decir, el residente lo traslada al supervisor de la obra, y el supervisor de la obra tiene 10 días de plazo. ¿Para qué? Para poder pronunciarse o ratificar o decir, tal como ha generado un documento el residente de obra que posteriormente es incompatible, por decir, en el tipo de suelo, puede ser en que se va a generar adicionales de obra o se va a generar deductivos vinculantes de obra, o se va a advertir que se va a generar mayores metrados en la obra, o puede decir que efectivamente hay expedientes técnicos que no cuentan con fórmulas polinómicas cuando es ejecutado por contrato. Entonces, todos esos inconvenientes, el residente, conjuntamente identificado con la supervisión de la obra, empiezan a evaluar de manera muy somera cuáles son los inconvenientes que se van a ejecutar o que se van a presentar
posteriormente durante el proceso constructivo. Es decir, el residente advierte y la supervisión comunica a la entidad previo conocimiento al residente o al contratista para que de esta manera posteriormente no tengan dificultades en lo que va a haber presentarse. Y ese documento, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esa compatibilidad? A efectos de trasladar, si es identificable, claro, preciso, para que la entidad lo traslade al consultor de la obra a efectos de que el consultor se pronuncie dentro del plazo y que posteriormente a última hora no estén trasladando al consultor, ¿no? A efectos de que el consultor se puede demorar en absolver las consultas o observaciones que puedan presentarse posteriormente o durante el proceso constructivo de la obra. Entonces, la norma dice eso y lógicamente cuando hablamos del plazo de ejecución, el plazo de ejecución es el tiempo, en qué tiempo inicia y cuál es el tiempo de duración de la ejecución de la obra. Es decir, yo me pregunto, ¿no? Nosotros sabemos en toda ejecución de obra, cualquiera sea la modalidad, sabemos que tiene un periodo de tiempo, los cuales están plasmados ¿en qué? En el cronograma valorizado de avance de obra o ruta crítica del programa de ejecución, o nosotros lo llamamos el CAO, ¿no? Y que es conocido como calendario de avance de obra valorizado. ¿Cuál es el fin de este calendario valorizado de ejecución? Si yo tengo una obra de ejecución durante un periodo de 150 días, tengo que programar de manera adecuada. Como supervisor de la obra, tengo que hacer la revisión de manera detallada si corresponde o no corresponde. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Si estamos hablando de 5 meses, a veces, ¿qué sucede? Muy hábilmente, de repente, estamos ejecutando obras por admisión directa o estamos ejecutando obras por contrato. El primer mes, si hablamos de 5 meses, otros lo ponen, ¿no? El primer mes, 20. El segundo mes, 20. Acumulado, 40. El tercer mes, 20. Acumulado, 60. El segundo mes, acumulado, ¿cuánto? 20. Acumulado, 80, ¿no? El quinto mes, 20. Acumulado, 100%. Otros lo ponen el primer mes, 1%. Vamos a exagerar, 5%. El segundo mes, 10%, 15%. El tercer mes, 10%, 25%. El cuarto mes, de repente, lo ponen 20%, 45%. El quinto mes, ¿qué lo ponen? 55%. Entonces, el supervisor de la obra tiene que trabajar, tiene que revisar de manera adecuada cómo se va a programar el cronograma valorizado de ejecución de obra, o decir el CAO. O sea, cuando hablamos de la curva S nos referimos que esa curva tiene que de forma S a efectos de qué, de que la obra se termine en el plazo previsto. A veces decimos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la ruta crítica del programa de ejecución de obras, por decir, tenemos, por ejemplo, ahora muchas veces ponemos, ¿no? Excavación de zanja. De repente está programado 7 días. Y de repente en esa excavación de zanja aparece el nivel freático. Pero sí estaba programado los primeros 7 días. Pero ¿qué pasa? Que lógicamente el supervisor de la obra, en esta excavación, en este caso es 8 días, el supervisor de obra tiene que verificar en qué momento arranca el día 1.
O sea, la excavación de la zanja necesariamente tiene que iniciarse el día 1 y tiene que culminar, por decir, el día, ¿no? Por ejemplo, aquí está empezando excavación de zanja el día 3 de marzo. Si en 8 días va a terminar el día 12 de marzo. Muchas veces, ¿qué dice? El supervisor de la obra no verifica esta ruta crítica del programa de ejecución de la obra. ¿Por qué no verifica? Y después, de repente aparece, empiezan a elaborar el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, y de repente aparece el nivel freático, la consulta. Pero si se ha preveído, lógicamente cuando tú inicies la ejecución de la obra, nosotros los ingenieros tenemos que prevernos que en ciertos tramos ya tienen que haber hecho el estudio de Calicata, ¿no? Que efectivamente de repente hay presencia de nivel seco para poder advertir y hacer nuestra programación para los trabajos en el cual nos estamos comprometiendo. Entonces es necesario haber identificado en el documento de revisión o compatibilidad del expediente técnico. Por decir, supongamos el día 5 que están trabajando aparece el nivel freático. Lógicamente, en ese día, ¿cuánto de tramos o cuántos metros lineales está afectando? De alguna u otra manera afecta la ruta crítica. En ese sentido, lógicamente le corresponde, ¿qué cosa? Una ampliación de plazo, siempre en cuando que éste se haya trasladado a la supervisión y la supervisión no haya dado ninguna respuesta y haya trasladado al consultor de la obra. Si en caso, si está en la capacidad de resolver el supervisor de obra, puede generarse una necesidad de un deductivo vinculante o un adicional de obra. O puede ser un adicional de obra, dependiendo de qué forma afecta el proceso constructivo de la obra o de qué manera está afectando conforme se ha programado en el programa de ejecución de la obra. Entonces, es decir, nosotros como supervisores de obra tenemos que verificar cuáles son las propuestas, cuáles son las condiciones que se han generado. Asimismo, nosotros tenemos que saber con bastante precisión y exactitud que tenemos que saber, toda obra cuenta con un plazo de ejecución de la obra. Ojo, no vaya a ser que nosotros, ojo a todas las personas, a todos los colegas que me están escuchando, siempre hablamos del plazo contractual de obra. Ojo, no confundamos estos dos términos. El plazo contractual de obra y el plazo de ejecución de obra. Que en nuestros términos, de repente en nuestros informes mensuales, o de repente en nuestras anotaciones de los cuadernos de obra, nos confundimos y decimos el plazo contractual. ¿Cuándo es el plazo contractual de la obra? Ojo, el plazo contractual de la obra se empieza. Si yo hoy día firmo el contrato de la obra, desde el día de mañana corre el plazo contractual de la obra o entra en vigencia el plazo contractual de la obra. ¿Y cuándo culmina? Cuando se aprueba la liquidación de la obra o cuando se aprueba la liquidación o cuando la liquidación queda consentida. O sea, puede demorar, si una ejecución de una obra tiene 150 días, este plazo contractual puede demorar 200 días, 300 días, 365 días, 400, 500 días. Ese es el plazo contractual de la obra. El tiempo
que dura no el proceso constructivo, sino el tiempo que tiene vigencia el contrato. El contrato, ¿cuándo culmina? Cuando la liquidación del contrato de obra es aprobado o queda consentida. Cuando hablamos del plazo de ejecución de la obra, el plazo de ejecución de la obra es necesario que nuestros supervisores de obra inicia cuando se cumplen las 5 condiciones. Es decir, si yo tengo 150 días, entonces, si no hay ampliaciones de plazo, podemos decirlo, entonces son día 1 y culmina en el día 50. Entonces hay que, ¿no? A 150. Entonces solamente ese plazo es el plazo que va a durar o que dura la ejecución del obra. Si existe adicionales ampliaciones de plazo, de repente por 10 días, 150 más 10 serían 160 días calendarios. Entonces, por favor, yo en muchos informes, muchos documentos, he revisado y he tenido la oportunidad de que hay estos inconvenientes y muchas veces no lo utilizamos de manera correcta o término correcto para poder hacer nuestros documentos. ¿Cuándo inicia el plazo de ejecución de la obra? Pero el ingeniero, pero yo, ¿qué tengo que ver? Eso todo el mundo sabe. Claro, todo el mundo sabe. Pero ¿por qué te equivocas? ¿Por qué cuando hay control estás en problemas? Ojo, los supervisores de obra tienen que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Si yo firmo un contrato, ¿qué dice la norma? En 15 días calendarios, o sea, a partir del día siguiente de la firma del contrato, para poder dar el inicio de la obra, debe pasar los 15 días calendarios, máximo los 15 días, para cumplir las 5 condiciones. ¿Qué pasa si las 5 condiciones se cumplió el día 10? ¿O qué pasa si las 5 condiciones se cumplió de aquí el día 20? Entonces hay que saber hacer el procedimiento correcto. Yo, por ejemplo, he visto, un poquito más adelante voy, decía el supervisor de la obra, el residente se pusieron de acuerdo y mandaron un acta de suspensión. O el residente levantó una acta de suspensión y le manda al supervisor o a la entidad, por favor, fírmese porque se ha suspendido la obra. No es así. Ojo. ¿Por qué hablo de la entrega de adelanto? Por ejemplo, porque ¿cuál es la primera condición? Dice, es necesario que toda entidad, ya sea por administración directa o por contrato, si no tienes una directiva de gestión como entidad, tienes que tomar en consideración como referencia o supletoriamente la ley de contrataciones del Estado. Entonces la entidad tiene que notificar quién es el supervisor, ¿no? O quién es el inspector del obra. Si es por administración directa, del mismo modo, ya tienen que decir quién es el residente y quién es el supervisor del obra. Entonces, no nos hagamos problemas y simplemente nosotros tenemos que decir primero, este es el ingeniero X, es el supervisor de la obra. Entonces, el supervisor tiene que tomar en consideración ese punto. 2, entrega del terreno total o parcial. La norma, ¿qué te dice? ¿Por qué te dice la entrega total, la entrega del terreno total o parcial? Es muy sencillo. Cuando tú firmas el contrato, tienes 15 días para poder revisar, para poder verificar,
para poder ir al lugar. ¿Para qué? Que posteriormente de repente en alguna de las partes no es coincidencia, el terreno no está entregado en su totalidad. Entonces, ¿qué te dice la norma? La ley es algo equilibrado. ¿Para qué? Para que tú, como supervisor, tú como entidad, puedas decir, si hay problemas de la disponibilidad de terreno, entonces puedes tú decir, entrega de terreno o entrega parcial de terreno. Y te evitas el problema. Y el punto o el lugar o el tramo de conflicto no lo programas en tu cronograma y tampoco en tu cronograma per CPN. Entonces la supervisión de la obra regula todos esos aspectos a efectos de que cuando hay una entrega parcial de terreno puedas tú tener salidas o alternativas y no te estés colgando con las penalidades posteriores que te puede recaer. Pero otros muy inocentes. El supervisor de la obra, como todo ingeniero, ¿no? Va a la obra, entrega de terreno, simplemente como al ingeniero le hacen sentar ahí un acto protocolar, firma, ¿no? Pero no ha ido a verificar, no ha ido a constatar para poder definir si esta entrega puede ser total o parcial. Recomendación. Tú que vas a ser o estás como supervisor de obra, que vas a empezar una obra, tienes que darte una vueltita. Tú como contratista, como residente de la obra, date una revisada del expediente técnico de la obra. ¿Para qué? Para que puedas definir esta entrega de terreno, puede ser total o parcial. Entonces, a veces nosotros en eso nos equivocamos. Y cuando ya tenemos problema, simplemente pues nos encontramos nosotros mismos, nos ponemos la soga al cuello y estamos planteando o estamos inventándonos una cosa. Mejor hay que suspender, no, mejor hay que postergar o mejor hay que paralizar. Pero va a haber, entonces eso nos genera aquí cosa, nos genera problemas posteriores. Entonces el supervisor de la obra tiene que ir en situ, tiene que verificar y decir que si esta entrega es total o parcial. Provea el calendario de entrega de los materiales y insumos. Entonces yo me pregunto, ahora, cuando es por administración directa, lógicamente, cuando tú vas a presentar el presupuesto analítico de la obra. Pero si es por contrato, vas a presentar el calendario de entrega de materiales o insumos, o sea, programado. Si tienes 5 meses el primer mes, ¿qué cosa vas a solicitar el segundo mes, que el tercero, el cuarto, el quinto? Entonces vas a programar que lógicamente esto también presentan a la suscripción o a la firma del contrato. Así mismo te dice el expediente técnico del otro. Mira, a ver. Pero si el ingeniero, pero recién me van a entregar, de repente el día 15 me entregan el expediente técnico. Entonces, al día siguiente ya voy a empezar, ya han cumplido las 5 condiciones. ¿Con qué, cómo se llama? ¿Con qué expediente voy a hacer? Compatibilizar y voy a decirle que la entrega de terreno es parcial o total. Ojo, que los expedientes técnicos actualmente son publicados en el OCE. Tú lo puedes bajar y lo puedes tener listo. O te pregunto, entonces, ¿cómo has planeado o cómo has presentado tu propuesta económica? ¿Cómo tú has presentado tu presupuesto analítico? Se entiende de que tú sabes o te lo han dado de manera directa y simplemente así lo has presentado tu propuesta económica. Entonces hay que estar preparado para poder justificar y no hay que buscar otras negativas para en toda ejecución de la obra. Entregar el adelanto. En este caso, cuando es por admisión directa, ya no es necesario, o sea, se cumple. En otros casos, cuando se ejecuta obras por administración directa, ¿por qué le digo que estas 5 condiciones tiene que tener conocimiento de la supervisión? Para dar el plazo exacto del inicio de la ejecución de la obra. Vamos a ver.
por decir, la entrega del adelanto directo. Si un contratista de repente no solicita, el contratista no va a solicitar. Firmas el contrato dentro de los 8 días siguientes de haber firmado el contrato, el contratista tiene que solicitar el adelanto, la entrega del adelanto, el adelanto directo. Y la entidad tiene 7 días para poder cancelar ese adelanto directo. En caso no cancela o no le gira, ¿eso qué significa? Supongamos el día 15, hasta el día 15, muchas veces muchas entidades se han lanzado el proceso en diciembre del 2021 y para este enero de 2022 hasta la fecha algunas obras no tienen presupuesto. ¿Por qué? Porque aún procesos de selección han avanzado con la previsión presupuestal. Entonces solicita. Si puede o no se puede entregar el adelanto directo porque si la entidad no cuenta con certificación o con disponibilidad presupuestal en su cuenta. En este caso, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Los 15 días se cumplieron, no la entregaba a pesar que el contratista dentro del plazo a solicitar. Muy sencillo. Levantas el acta de postergación del plazo de inicio de la obra porque una de las 5 condiciones como la entrega del adelanto directo, no, que la entidad a la fecha no cuenta con disponibilidad presupuestal. Por tanto, ¿no? Cuando se cuente con disponibilidad presupuestal, recién se le va a dar el adelanto y a partir de esa fecha se va a dar el inicio de la obra. Pero hay otros de buena fe arrancan y dicen, ya, está bien, yo voy avanzando la obra, por decir, mañana empieza y de repente de aquí un mes, 2 meses recién le entregan el adelanto directo. Pero cuando tienen problemas y dicen, no, un momentito, recién esas 5 condiciones me has cumplido de aquí 60 días. Entonces, 60 días ya trabajaron y recién de repente el día 60 lo entregan y para el día siguiente es el día 1. No. Si en las condiciones has dado el inicio de la obra, entonces esto ya se rompe, ese plazo. Toda vez que en el cuaderno de obra has dado el inicio de obra, a partir de esa fecha se contabiliza. Entonces la supervisión tiene que llevar el control. Otro, por decir, de repente hoy día, han dado el día martes 22, han dado el adelanto directo, han pagado. Pero no han entregado la entrega del terreno porque el número 1 dice, no podemos hacer mejor, hay que hacer la entrega del terreno el día viernes, ¿no? El día viernes mejor hacemos el día 25, hacemos la entrega de terreno. ¿Por qué? Porque ya, pues ahí va a haber una ceremonia, como es fin de semana, ¿no? El día sábado vamos a curar la cabeza, el día domingo descansa y simplemente, pues mejor con ese fin, hagamos la entrega de terreno, ya sea total o parcial, el día 25. A ver, colegas, ¿cuándo se da el plazo de inicio de la obra? Cuando ese adelanto o esas 5 condiciones se cumple el día 25. Se da el inicio el día 26, el día 27 o el lunes 28. A ver, supervisor, ¿desde cuándo empiezas a contabilizar el plazo de ejecución de la obra? No estoy hablando del plazo contractual. Estoy hablando del plazo de ejecución de la obra. Del 26, o mejor dicho, se contabiliza del 26 o del 28. Claro, 26 es un sábado. Nadie va a trabajar, no tienes obrero. El 27 es un domingo. El 28 es fin de mes. Mejor arranco el martes. Ojo, las 5 condiciones has cumplido el día 25. Y el inicio del plazo de ejecución de la obra debes contabilizar del día siguiente, o sea, del día 26. Si te ha entregado con fecha 26 tu terreno, entonces tienes que empezar el 27, es un domingo. A partir de esa fecha, tienes que contabilizarlo.
¿Qué pasa en muchas obras? Muchas veces los ingenieros dicen, empiezan, yo he visto una infinidad de cosas, de proyectos que, ¿por qué les hablo esto? Porque justamente pues, no han llevado el control, el supervisor, ahí existe el supervisor, hay todo el mundo. Ahí está el área usuaria, la entidad, el coordinador, todo el mundo está. Pero al final se dan cuenta y el plazo de inicio se contabilizaba del día 26 y no del 28, no del 1. Entonces, es necesario que la supervisión de la obra tenga que tener presente estas condiciones. Ojo, por favor, colegas, hay que tener mucho cuidado. Se puede diferir la fecha del inicio del plazo de ejecución. Cuando decimos diferir, digo deferir, estoy diciendo suspender. Se puede suspender, mejor dicho, se puede, repito, me corrijo, se puede postergar. Cuando hablamos de postergar, lógicamente hablamos cuando este plazo de ejecución de la obra se posterga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se puede diferir el plazo de ejecución de la obra? ¿No? Las 5 condiciones se cumplieron por decir hoy día. Entonces, ¿qué dice la norma? Ojo, necesariamente tienes que levantar levantar un acta y suscribir una adenda a tu contrato. ¿Lo habrás hecho? Te apuesto que no lo has hecho. ¿Qué dice la norma? Se suscribe una adenda por haber diferido la fecha de inicio de la obra. ¿Por qué factores? Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra hasta la culminación de dicho evento, por decir en este tiempo, ¿no? Hay lluvias permanentes, de repente en la zona de la selva hay bastante lluvia, en la zona de repente de las alturas hay bastante presencia de nevada que no deja trabajar. Había un señor, un comunero, me decía, ingeniero, pero en la altura no se seca. Pues el concreto no fragua de manera rápida. Entonces, en esos aspectos es necesario suspender, mejor dicho, postergar el plazo de inicio. ¿Hasta cuándo? Nosotros podemos saber hasta el día, por decir, hasta el día 28, o al día 15 de marzo, o hasta el día 31 de marzo, cuando las estaciones climatológicas sean favorables. Y eso se hace con una adenda. ¿Lo han hecho? ¿Lo han levantado el acta? No lo sé. Pero es necesario que tenemos que... O cuando tengan problemas en la contratación del supervisor, designación del inspector, o cuando haya problemas de entrega de terreno. Mira, de la ley clarita es. Pero no puedes suspender, mejor dicho, no puedes postergar por otros factores. ¿Por qué le hacemos la postergación? Porque el contratista con bastante facilidad puede decir, si tú lo vas a decir, paralización, no es paralización. Pero ¿cuándo se posterga? Cuando no se haya dado todavía el plazo de ejecución de la obra. Tú vas a la obra, muchas veces en la obra, en el terreno hay bastante inundación, hay bastante lluvia, o de repente la población no deja, que hay oposición de parte de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, no puedes dar, no prestan las garantías para dar el inicio. Por tanto, tienes que levantar un acta de postergación. El supervisor de obra es el ente, es la persona indicada para poder levantar el acta y así como sugerir que se suscriba una adenda al contrato con una fecha posible de inicio de la obra. No, pero otros ¿qué lo hacen? Otros lo hacen mediante acto resolutivo. La norma no te dice que tienes que hacer mediante acto resolutivo. La norma te dice que tienes que hacer, ahora, salvo que lo hagas mediante acto resolutivo y esto lo trasladas en una adenda al contrato, también es válido. Y si no lo haces en un acto resolutivo, lo puedes hacer con
informe de la supervisión de obra, no diferir o postergar el plazo de inicio de la obra, el cual no genera reconocimiento de gastos generales variables que pueden generar perjuicios económicos al Estado o a la entidad. Asimismo, tenemos que saber la suspensión del plazo de ejecución de la obra, por favor. La otra vez he visto en un distrito X, ya la comunidad se había levantado, ¿no? La comunidad no quería que trabaje, decía, ¿no? Señor, el primero y el segundo mes. Señor, un momentito. Nosotros no vamos a torcer hasta que nos pagues. Por tanto, nosotros no vamos a trabajar. Entonces el personal obrero, ¿qué cosa ha hecho? Ha parado en obra. Pero había un supervisor, y existen supervisores de obra, que levantan el acta de suspensión de la obra manifestando de que el personal no quiere elaborar a falta de pago. O de repente el personal, se suspende la obra porque el personal obrero ha tomado el local. ¿Irresponsabilidad de la entidad del incumplimiento del contratista? ¿Irresponsabilidad de que el contratista no le paga el personal? ¿Es responsabilidad de que el contratista no le da los implementos de seguridad? ¿O es responsabilidad de quién? Es el contratista. Para eso se le paga. Para eso presentan su línea de crédito. Entonces el supervisor de la obra genera un informe, por eso diciendo que se suspende. Levantan el acta y presentan a la entidad. Y la entidad, ¿qué dice? Dice amén. Ahí están en una falta administrativa. Tanto los funcionarios, tanto los supervisores y las personas que efectivamente pues están haciendo uso y abuso del término de la suspensión del plazo de ejecución de obra. En este sentido, es necesario que la supervisión de la obra, digo yo, tiene que utilizar un término adecuado. ¿Cuándo se tiene que suspender el plazo de ejecución de obra? Ocurrencias de eventos no atribuibles a las partes. Cuando dice de las partes, tanto a la entidad y tanto el contratista, efectivamente. Se suspende hasta la culminación de la obra. ¿Por qué? Ahí estamos vendiendo que de repente hay excesiva lluvia, que ha afectado bastante a una vía de acceso, o de repente cuando ¿cómo se llama? Cuando están haciendo movimiento de tierra o ripiado ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del material de ¿cómo se llama? De escarificación, viene, como les digo, viene siendo afectado por factores climatológicos, por lluvia y entre otros. Entonces, en este sentido, lógicamente, como se ve en la fotografía, dice con bastante claridad, la supervisión también se suspende. No puedes decir, oiga, no, pero eso no es mi culpa. Está bien, se suspende, ¿cómo se llama? Habrá pues inundación, habrá bastante lluvia que no deja trabajar en una carretera, qué sé yo, por tanto yo sigo trabajando. Automáticamente la norma, ¿qué te dice? Suspendes. Cuando hace la suspensión, como postergación o diferir el plazo de inicio de la obra, a la entidad no le va a generar ningún tipo de perjuicio. Tampoco el contratista tiene la obligación, o mejor dicho, la entidad tiene la obligación de reconocer el pago de los gastos generales variables. Entonces hay que hacer términos adecuados. Pero ingeniero, usted me dice aquí, está en el término, la entidad no cumpla con pagar 3 valorizaciones consecutivas. Entonces dice, oiga, pero ¿en qué parte dice
cuando el personal obrero ha tomado local a falta de pago. El contratista tiene que decir, oye, entidad, no me estás pagando 3 valorizaciones, ¿no? Entonces te doy 10 días. 10 días, cuando hablo de 10 días, la norma dice 10 días, se entiende que son 10 días calendarios. Cuando la norma dice 10 días hábiles, así clarito, estamos hablando de hábiles. Cuando dice días, estamos hablando de, ¿no? Son días calendarios. Entonces te dice, oiga, te doy 10 días, entidad, hoy municipalidad o gobierno regional X, te doy 10 días. Caso contrario, ¿no? Tienes que pagarme, la norma no te dice que tienes que pagarme las 3 valorizaciones, sino la norma te dice cuándo una de las 3 valorizaciones. Si te pagan 3, qué bien, pero si te paga 1, tienes que advertir. Y si no te pagan en ese 10 días, tú puedes suspender el plazo. Entonces, para eso, ¿quién tiene que mediar? ¿Quién tiene que dar el pulso o el equilibrio? ¿No es la supervisión de la obra? ¿Y por qué el supervisor de la obra, con cosas que no corresponden, suspende el plazo de ejecución de la obra? Levanta un acta. ¿O por qué el residente o el contratista manda un acta y diciendo, no, se ha suspendido de tal día, fírmese supervisor o fírmese entidad? No. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todas estas suspensiones, efectivamente, ¿qué dice la norma? No genera ningún tipo de reconocimiento de gastos generales. Entonces, ahora cuando andamos paralizaciones, es muy distinto, ¿no? Cuando hay paralizaciones, sí, pues no. Lógicamente, ahí sí, efectivamente, te dice la norma que tienes que reconocerle los gastos generales variables. Asimismo, la ampliación de plazo. Aquí también igualito, es un problema. ¿Por qué yo trato estos temas? Lógicamente porque tenemos ciertas dificultades como ingenieros, porque a veces no damos de manera adecuada o nuestros pronunciamientos o nuestras opiniones de manera consensuada. Es decir, cuando hay causales, atraso o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, como anteriormente hemos dicho, ¿no? De repente en plena ejecución de obra, ¿cuándo se presenta? ¿Cuándo es necesario una adicional de la obra? La norma, ¿qué te dice? ¿Cuándo sucede una ampliación de plazo? Cuando se genera un adicional de la obra. Y los otros, efectivamente, cuando se genera una ampliación de plazo, cuando se aprueba los mayores metrados, o cuando provea de las variaciones, ¿no? Producto de la variación del expediente técnico. La norma está clarita. ¿Por qué más hay ampliaciones de plazo? Lógicamente, ¿qué dice, no? Por falta de pronunciamiento de la aprobación en el plazo que establece del expediente del adicional de la obra. Ahí también procede la ampliación. La norma no te dice, cuando tú presentas un expediente del adicional de obras y la entidad no se pronuncia dentro del plazo, dice, ¿no? La norma no te dice que te queda consentida, no te dice, sino dice, si en caso de un incumplimiento dentro del plazo, ¿qué dice la norma? Será causal de ampliación de plazo. Entonces hay una infinidad de términos que podemos tomar en consideración para accionar de manera correcta lo que corresponde, mejor dicho, lo que corresponde a la ampliación de plazo. Causales ajenas a su voluntad, dicen. Este término todos lo utilizan, ya no encuentran un término adecuado y se abusan de este término. Ojo, hay que tener cuidado. La otra vez decía, ingeniero, pero nosotros hemos suspendido, no, ¿sabes que el ingeniero el día tal, son 5 días ha llovido? Estoy solicitando
una ampliación de plazo. Normal. A ver, vamos a ver cuál es el sustento. ¿Ha sacado lo que es el reporte meteorológico de la zona donde estabas trabajando? No. Entonces, ¿con qué estás solicitando la ampliación? No hay, pero hay el informe del ingeniero supervisor, hay fotografías, no, no, no. Es necesario que la supervisión de obra requiera todos los documentos legales y acreditados para proceder con la ampliación de plazo, ¿no? Asimismo, afecta a la ruta crítica, que antes decíamos. ¿Cómo comprobar eso? ¿Por qué? Muchas veces, ¿qué pasa? Si estaba programado el día 3 hasta el día 12, la apertura de la zanja no lo han hecho el día 3, justo el día 12, por ejemplo, el día 10, empiezan a picar, empiezan a hacer el movimiento de tierra. Y después dicen, ¿sabes qué? Me afecta la ruta crítica. ¿Cuánto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 días. Por tanto, solicito 8 días ¿cómo dice? Ampliación de plazo por afectación de la ruta crítica. Entonces, ¿dónde está la supervisión de la obra? ¿Ha llevado el control adecuado? ¿No? El cumplimiento de acuerdo al cronograma o al calendario del supervisor de la obra. Entonces, el supervisor de la obra cumple una función específica ¿de qué? De llevar el control adecuado y dar las ampliaciones adecuadas en toda ejecución de la obra. Lógicamente hay que tomarlo, este término de ampliación de plazo a todos los supervisores con pinzas. Yo les digo por qué, porque muchas entidades o muchos supervisores o contratistas tienen dificultades y efectivamente, porque se hayan aplazado los plazos, han incurrido en penalidad y muchos funcionarios no le han cobrado la penalidad y ahorita están en problemas. Entonces, hay que ayudarnos todos. A ver, ¿por qué? Otras causas, ¿no? Que provocan atrasos y o paralización. Fenómenos naturales, lógicamente, ¿no? Cuando hay fenómenos naturales, cuando hay inundación, cuando de repente un cerro se cayó, o cuando la lluvia trajo pues todo lo que es la parte de un lodo, conflictos sociales, cuando hay bronca, ¿no? Lógicamente de repente hay una pelea entre el personal o la población, de repente hay personal que quiere trabajar y simplemente pues no le da oportunidad, o de repente a dedo le están poniendo al trabajador, entonces hay conflicto, ¿no? Para poder dar el inicio o de repente el personal obrero no tienen oportunidad de, así me demora de pago, ¿no? Consecutivos, ¿no? Demoras en absolución de consultas sobre ocurrencias en la ejecución de la obra. ¿Por qué hay demoras? Porque efectivamente, pues en momento oportuno o justo a tiempo, los residentes y los supervisores de la obra no hacen pues una consulta adecuada a la supervisión de la obra. Ojo, las ampliaciones de plazo se solicitan dentro del plazo de ejecución de la obra. No vaya a ser como una obra. Han presentado fuera del plazo de la ejecución de la obra y mediante acto resolutivo lo han dado la ampliación de plazo. Y voy, reviso y le digo, ¿y esto? Si vencía el día 22, recién ha presentado el día 23, ya es fuera del plazo. Ya terminó su plazo. Entonces, muchas veces que todo documento que dice, no muchas veces que entran a una controversia. Entonces, todo funcionario o supervisor de la obra. Ahora, otra cosa es que los supervisores de la obra no paramos en obra, pues. Simplemente vamos 1 o 2 visitas pues, al campo y supervisamos de manera satelital, ¿no? O residentes de la obra que también residimos de manera satelital, ¿no? Entonces eso debe ser un compromiso de cada uno de nosotros para poder cumplir nuestras obligaciones por el cual las entidades o nuestras entidades nos contratan. Demora en las prestaciones adicionales, ¿no? Como antes decía, dentro del plazo no se ha pronunciado y sucede. Hay un contratista X, presenta, ¿no?
dentro del plazo de, ¿no?, 15 días hábiles, la entidad no se pronuncia, por tanto, ¿no?, ¿cómo se llama? El expediente de la adicional de obra ha quedado consentida. La ley no te dice consentida ahora, solo te dice si se ha demorado es causal de ampliación de plazo. Demora en la recepción de la obra. Yo les pregunto, a veces, muchas veces dirán, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué demoran una eternidad en la recepción de la obra? Entonces dice, ¿qué dice la norma? La norma te dice con bastante claridad, hay plazos para poder hacer la recepción de la obra. No vaya a ser de que ustedes no puedan decir, no, ingeniero, cualquier día yo puedo, o cuando me da la gana, yo puedo, como se llama, puedo recibir la obra. No, un momentito. ¿Qué dice cuando hablamos de la demora en la recepción de la obra? Ojo, ¿cuándo sucede esta recepción de la obra? Hoy día, el residente anota y dice, oiga, la obra se ha culminado, por tanto solicito al supervisor o inspector de obra que la obra sea culminada, autoriza su culminación. El supervisor, de ver por conveniente, autoriza que la obra al 100% sea culminada. Pero eso lo digo en mi sano juicio. Pero en otros juicios, otros son vivos. Y nosotros, los supervisores, también nos prestamos, ¿no? Y decimos, no, oye, mi plazo está terminando hoy día, mejor le damos por culminado, pero sigamos trabajando mañana, pasado, aquí un mes, aquí una semana, 2 semanas. Justamente por ese término, en muchas ocasiones, ¿qué dice? Se presenta, pues, como se dice, inconvenientes, ¿no? El incumplimiento. Y muchas veces, ¿qué pasa? Hay problemas en la demora, por eso hay demora en la recepción del obra. Pero si en caso de buena fe ha terminado la obra, el supervisor, ¿qué tiene? 5 días para hacer el informe del certificado de conformidad de obra. Pero el certificado de conformidad de obra no contiene, pues, una cara, un documento. El certificado de conformidad de obra, alguien me decía, ingeniero, ¿por qué tú estás presentando el certificado de conformidad de obra del contrato original y del contrato, mejor dicho, del expediente del adicional? Sabemos que hay 2 tipos de expediente. El expediente técnico original o el contractual y el expediente técnico del adicional. Por tanto, el certificado de conformidad de las metas deben ser por cada uno de los expedientes. ¿Habrán hecho eso? No lo sé. Entonces, en 5 días tienes que hacer desde el inicio del proceso construir hasta la culminación, como un informe de corte de obra, a efectos de que tú estás ratificando que trazo replanteo se ha cumplido tal, el movimiento de tierra se ha puesto, el acero tal, pruebas tal, se ha cumplido al 100%. Porque al momento de hacer tu certificado de conformidad, el supervisor de la obra, ojo, tiene que hacer el informe. Además, ¿qué dice? Una vez que hace esa inconformidad de la obra, ¿qué dice la norma? Ojo, ojito. Supervisor de la obra, tienes que ser bastante puntual en tus opiniones. Con todo respeto, tienes que darle al funcionario de nuestras entidades bien masticado. Cuando yo he tenido la oportunidad, a veces no lo digo por mí, alguien cuando yo digo eso, mucha gente dice, ingeniero, toda su experiencia nomás se ha pasado hablando, dice, ¿no? A veces yo les digo como una muestra, ¿no? Cuando en muchas oportunidades el suscrito ha hecho el informe de certificado de conformidad, asimismo se le comunica a la entidad
que deberá conformar el comité de recepción de obras, cuyo plazo, ¿no? Cuyo plazo se contabiliza a partir del día siguiente de la presentación del certificado de conformidad, cuyo plazo es de 5 días hábiles, ¿no? ¿Qué dice la norma? 5 días hábiles. Por decir, hoy día he presentado mi certificado de conformidad de obra como supervisor. Entonces yo tengo que decir, inicia del día 23 y culmina el día 1 de marzo de 2022. Tienes que decirle, inicia, cuyo plazo inicia el día 23 y culmina el día 1 de marzo, que son 5 días hábiles. Caso de incumplimiento, esta supervisión de obra de generar perjuicios tales en la obra no será responsabilidad. Por lo tanto, se exime de toda responsabilidad que se puede generar en lo posterior. Y de existir perjuicios económicos posteriores que van en contra de la entidad, será de plena responsabilidad del titular de la entidad o a quien se le haya, ¿no?, caiga la responsabilidad. Caso contrario, incumplimiento, se le recomienda a la entidad a efectos de que se tomen las acciones correspondientes conforme a la directiva número 166-2021 que ha entrado en vigencia el 21 de agosto del 2021 de la resolución de la Contraloría General de la República. Así tajante tienes que ser. O sea, con eso el supervisor de la obra no se está limpiando de sus obligaciones, sino le está advirtiendo. A veces, muchas veces, ¿qué dice? Cuando hay control, ¿qué te dice? Oye, ingeniero, supervisor, ¿has advertido? No, a ti también te jala. Pero si lo has advertido, simplemente mañana cuando hay deslinde de responsabilidades, tú dirás, sí, se ha tomado en advertencia. Y de existir penalidades, en cumplimiento al artículo número 5, numeral 5.2, artículo 5 del reglamento de la Ley de Contrataciones, del Decreto Supremo la 162-2021 que entró en vigencia del 12 de julio del 2021, será de responsabilidad de las personas que resultan de la entidad. O sea, no, con eso no te estás limpiando. Tienes que ser el supervisor de la obra, tienes que ser preciso. ¿Para qué? Con eso estás advirtiendo y estás, como le digo, estás deslindando la responsabilidad y le estás dando responsabilidad a las personas. Ahora, ¿por qué no lo vas a decir así? Porque efectivamente, pues, nominativamente la obra la has concluido, pero la obra en el fondo se sigue trabajando. Entonces hay que tener, por favor, los supervisores de obra tampoco no puede ser mata contratistas, hay que ahorcarle al contratista, sino también, oiga, las normas, la ley nos da todos los términos para poder dar salidas alternativas para poder concluir o para poder ampliar, pero el problema es que nosotros como supervisores de la obra no estamos aplicando de manera adecuada los términos que la norma nos facilita. Mira, ¿cuál es el procedimiento para seguir con la ampliación de plazo? Mira, a ver, todo el procedimiento yo le voy a mandar al organizador, al de INSUR. Lógicamente es un tema muy amplio. Estamos en las ampliaciones de plazo. ¿Por qué lo he tomado bastante en un hincapié? Justamente en esto, lo que es la parte, en las ampliaciones de plazo, en los procedimientos de, como le digo, de suspensión, postergación o diferir o ampliaciones de plazo, tienen problemas. Todo es problema, perjuicio económico. ¿Por qué? Porque nosotros, ahora,
Cuando hablamos de mayores metrados, ¿qué dice la norma? ¿Cuándo tú vas a autorizar la ejecución de mayores metrados? Seguramente la pregunta va a haber. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para ampliación de plazo? Mira, todo es un procedimiento. Cada solicitud de ampliación de plazo debe tramitarse. Ojo, cada ampliación de plazo que se presente en una entidad debe ser resuelto de manera, ¿no?, independiente. No vaya a ser como una entidad X. Antes de ayer creo estuve el sábado creo estuve por Posuso, ¿no? ¿Cómo se llama? Claro, por ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Sucedía de que efectivamente estas ampliaciones de plazo habían sido resueltos con una resolución, toditos en un paquete. Con una resolución, ampliación de plazo número 1, aprobado por 10 días. Ampliación de plazo número 2, denegado porque no corresponde según el informe de la... Ampliación de plazo número 3, aprobado por 5. No. La norma, ¿qué te dice? Debe ser resuelto de manera independiente. Entonces, ¿qué pasa? Y va a depender mucho también, puede ser ampliaciones de plazo total o de manera parcial. Dependiendo de la condición que se presenta o la secuencia que se presenta en toda ejecución de la obra. Efectos de la modificación contractual, ¿no? Dan lugar al pago de mayores gastos generales. En este caso, cuando hay ampliación de plazo. ¿Por qué se generan los gastos generales variables? ¿Hasta cuándo se puede dar los reconocimientos de gastos generales variables? No, la norma te dice qué cosas. No, otros términos, otras entidades, no, ingeniero, hasta el 15%. En caso de servicios de consultoría, estamos hablando de supervisión, es hasta el 25% del contrato. Pero otros, por asegurarse, bueno, lo ponen el 15%. Al 25% no hay ningún problema. Solo se pagarán mayores gastos en caso de paralización de obras ajenas a la voluntad del contratista. ¿Cuándo decimos? Cuando había factores climatológicos, cuando de repente hay, no, que efectivamente de alguna otra manera, pues, de alguna otra manera están perjudicando, no hay máquinas paralizadas. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad se reconoce, por ejemplo, esos gastos generales? Porque efectivamente el personal obrero sí está ahí, está trabajando, está atendiendo emergencias, está tomando en consideración, aparte de que ha paralizado, sigue elaborando, atendiendo, y eso lógicamente es reconocido por parte del ENE. En caso de reducción de plazo, los menores gastos, ojo, mejor ya no hablo esto porque van a desmayarse con el de reducción de plazo, ¿no? Cuando existe deductivos, ojo, a veces un ingeniero, pero mira, ve, la obra no he acabado al 100%. Suficiente, hemos deducido el 2%, el 98%. ¿En cuántos días hasta el 98% has acabado? 150 días. Pero ese 2% cuantifícala. ¿A cuántos días corresponde? Ya, supongamos a 2 días. Entonces la obra debías haber terminado ¿cuándo? En 148 días. La pregunta es mío. ¿Has aplicado la penalidad en la liquidación del contrato de obra? ¿Le has mochado el pago de repente de lo que le correspondía al supervisor? 150 días lo pagaste. ¿Lo has pagado 148 días? Hay que tener bastante cuidado. O sea, no solamente yo he hecho el 95, con eso ya no había más que trabajar, pero he terminado 150 días. Pero ese 5%, si has hecho 95, con esta, la meta está cumplida. Y ese 5%, ¿a cuánto de días laborados corresponde? De repente a 10 días. Entonces, ¿cuánto debías acabar? 140. ¿Y por qué no las has aplicado por retraso? La penalidad. Incumplimiento del plazo de ejecución. Debías haber terminado en 140, pero tú has contabilizado 150. Ese es 10, ¿por qué no aplicaste? Entonces yo les digo, colegas, hay que tomar en consideración, hay que tomar con pinza
estos aspectos que realmente de alguna otra manera nos afectan. Prestaciones adicionales, ¿no? Entonces, diferencias de mayor metrado, mira, ve. Entonces podemos hablar, yo creo que de repente la hora es bastante limitado, ¿no? Pero de todos modos, en una próxima sesión de repente vamos a hablar de todo lo que es la parte de mayor metrado, todo lo que es ampliación de plazo y siempre cuál es el procedimiento de seguridad para prestación adicional menores o iguales al 15%, ¿no? Cuáles son los procedimientos, días, cuál es la suma alzada y así podemos. Con esto quiero terminar. La norma, ¿qué te dice? Ojo, cuando tú formas parte de la supervisión de la obra, la norma, ¿qué te dice? Ojo, tú eres supervisor de la obra, se te ha contratado la entidad, ¿has presentado tu liquidación del contrato de la consultoría? Pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La norma te dice que si la obra se ha culminado y hay un acta de recepción, entonces necesariamente tú tienes 15 días. O sea, dentro de los 15 días tienes que presentar la liquidación del contrato de consultoría. Y la entidad tiene 30 días cuando presentes. Si en 30 días no te responde, lógicamente tu liquidación del contrato de consultoría, a estos de supervisión, ya está, como le digo, ya está consentido. Pero si existe una controversia, la norma, ¿qué te dice? Dentro de los 30 días, la entidad puede hacer otra liquidación del contrato de consultoría, aprobarlo mediante acto resolutivo y te la puedo comunicar. ¿Para qué? Que un periodo de 30 días hábiles siguientes de haber recibido el documento, puedes ir a un proceso de conciliación o un proceso de arbitraje. Asimismo sucede en toda ejecución de la obra, ¿no? En toda ejecución de la obra, el mismo procedimiento, ¿no? 30 días, mejor dicho, el acta de recepción de la obra, 60 días puede presentar el día 10, el día 20, el día 30, el día 50, el día 60, cualquiera de los días. A partir del día siguiente tiene la entidad, ojo, quien revisa la liquidación del contrato de obra. Otro, ¿a quién se le presenta la liquidación del contrato de obra? ¿A la entidad o al supervisor? A la entidad. No vaya a ser como en muchas entidades, el contratista lo presenta ¿a quién? Al supervisor y el supervisor lo tramita. ¿Y la entidad qué dice? La entidad lo da trámite y lo aprueba. Pero para mí ya se ha vencido. Entonces hay que tener mucho cuidado esos plazos a quienes corresponden para poder. ¿Qué pasa cuando se resuelve un contrato? El supervisor de la obra o cuando se declara, resuelve un contrato o cuando hay nulidad del contrato. El supervisor de la obra tiene que presentar el informe de corte de obra. Este informe de corte de obra consiste como en una obra, como le digo, en una preliquidación de la obra. Claro, no lo tiene eso, pero ese tiene que ser el fondo de ese informe de corte de obra. ¿Para qué? El tiempo o en qué estado situacional está. En caso de resolver el contrato, la entidad o una de las partes, ya sea por incumplimiento del plazo de ejecución, por acumulación de penalidad, qué sé yo, esa liquidación, ojo, ojito, cuando la entidad, cuando el contratista te presenta la liquidación del contrato de obra, tiene 60 días. A ver, ese 60 días, ¿de cuándo se contabiliza? Si hoy día lo presento. ¿De hoy día o de mañana? A ver, ¿de hoy día o de mañana? Si hoy día lo han presentado. ¿Es 60 días de cuándo se contabiliza? Del día de hoy.
Por favor, no vayan a cometer como en otras entidades, justo el día tal, por ejemplo, un 4 de, si no me equivoco, un 4 de octubre, presentan la liquidación. Y el día 3 o 2 de diciembre, creo, 2 de diciembre creo se pronuncia. Justo el día 3, me equivoco, el día 3 de diciembre. El día 2 vencía. El día 3 recién comunica, pero para la entidad había contabilizado del día siguiente. O sea, no ha contabilizado de hoy día, sino de mañana. Si contabilizan de mañana, lógicamente el 3 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? El contratista lo remite un documento diciendo que su liquidación ha quedado consentida. Mira, a ver. Asimismo, en toda liquidación siempre es necesario respetar los plazos. Ahora, ¿cuándo culmina el plazo o la vigencia o la obligación de la supervisión de obra? Cuando se aprueba mediante acto resolutivo el contrato o cuando se va a un proceso de arbitraje. Ahí termina todas las obligaciones contractuales de la supervisión de la obra. Entonces, colegas, jóvenes, quienes me están escuchando, de repente ha sido un saludo nomás, una mirada a lo que corresponde al tema. Muchísimas gracias y quisiera, de repente, hay algunas consultas, de repente hay algunas dudas, con mucho gusto les voy a absolver o les voy a esclarecer las dificultades que puedan tener o esclarecer en esta exposición. Muchas gracias, muy buenas noches. Estoy a la espera de las consultas. Ok, ingeniero. Excelente presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Voy a habilitar el audio a los demás participantes quienes puedan hacer la pregunta. Ahí estamos. Ahora sí, pueden levantar la manito y hacer la consulta, estimados participantes. A ver, por favor. O en tal caso, podrían formular su pregunta por medio del mensaje del chat. Normal, no hay ni problema, ingeniero. Yo en el chat, en el WhatsApp que me manda, yo le voy a responder para que le pueda alcanzar a los participantes en este evento. A ver, aquí hay dos preguntas. Dice, ¿quién es el responsable de la entrega del terreno? Bueno, en este caso, el responsable de la entrega de terreno es la entidad, no el supervisor de la obra. Porque muchas veces, claro, lógicamente, porque salvo que le haya mandado un documento a la entidad, entonces la entidad, ¿quién es el propietario? Lógicamente en este aspecto también representa la supervisión a la entidad, ¿no? Entonces cualquiera puede ser el jefe de infraestructura o la supervisión de la obra puede ser la entrega. Consulta, ¿cómo afecta la fórmula polinomial a mi valorización mensual? Lógicamente, ¿cuál es la función específica? Ojo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Había una entidad A, ¿no? En las bases del proceso de licitación, ¿no? De las bases de licitación, las bases integradas, aparecía sobre el reconocimiento de reajustes, así como en el contrato. Pero al momento de la liquidación del contrato de obra, el contratista, mejor dicho, me rectifico, el contratista practica la liquidación del contrato de consultoría tomando en consideración la fórmula polinómica. Es decir, la fórmula polinómica cumple la función de actualizar los costos, ¿no? Que han surtido el efecto o se han generado en el tiempo variaciones del costo de los materiales o insumos que se han presentado. Entonces, lógicamente eso por obligación a la entidad le corresponde, pero sucede la supervisión de la obra en su opinión, ¿no? Como la habían trasladado a la liquidación, no la ha considerado.
lo que es la parte del reconocimiento de la fórmula polinómica, o sea, el pago de los reajustes. Entonces la entidad se niega a pagar toda vez que el supervisor efectivamente ha opinado de que no le corresponde pago de los reajustes debido a que la fórmula polinómica no se podía aplicar, etcétera, etcétera, etcétera. O en su defecto había dicho de que la fórmula polinómica no, el consultor no se había pronunciado, pero sí en el fondo existía la fórmula polinómica. Entonces hay que tener, por favor, jóvenes, colegas, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué les digo mucho cuidado? Cuando tú vas a un proceso de arbitraje, de hecho, que el contratista te la va a ganar, si hay las reglas definitivas y el supervisor de manera sesgada, sin tomar en consideración las bases, sin tomar en consideración el contrato, por más que no existiera en el contrato, pero sí en las bases, corresponde pagar ese reajuste, consecuencia de la fórmula polinómica que existe en el expediente técnico. Ingeniero, una consulta, soy Nobel, en obras por contrata, ¿qué diferencia existen entre los apuntes del cuaderno de obra por admisión directa y los contrata? Gracias. Bueno, cuando ejecutas por obras por contrato, lógicamente anotas las ocurrencias, ¿no? Las consultas, de manera de repente ya puntual, ¿no? Ahí no anotas las horas máquinas, no anotas cuánto de obrero tienes, cuánto de peón tienes, ¿no? No es una obligación, pero sí cuando anotas en el cuaderno de obra, tienes que anotar de manera diaria, mientras que en el contrato no es obligatorio, dependiendo de cómo también está elaborado las bases, ¿no? Entonces, mientras que por administración directa tienes que poner hasta el punto y coma. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un motorniveladora, ¿cuántas horas ha trabajado? ¿De qué hora a qué hora? ¿No? 8 horas. ¿Cuántos peones ha trabajado? ¿Cuántos oficiales? ¿Cuántos peones? ¿Cuántos maestros de obra? ¿Cuántas voces? Etcétera, etcétera. Tienes que manejar al detalle porque todos esos documentos lo vas a incluir en la liquidación, en la liquidación técnica, no física y financiera de la obra. O sea, hay que diferenciar todo. Cuando es por contrato, dices resolución, mejor dicho, liquidación del contrato de obra número 2, por decir. Pero cuando ejecutas una obra por admisión directa, dices liquidación técnica financiera de la obra o liquidación física y financiera de la obra. Entonces son términos que tenemos que utilizar de manera adecuada. ¿Es causal una ampliación de plazo la presencia de las lluvias cuantificando las horas diarias? Claro, puede ser, pero debidamente acreditados. No porque el supervisor dijo sí hubo lluvia, no porque el residente en el cuaderno haya dicho sí hay lluvia. Es necesario que nosotros tenemos que sacar esa información ¿no? meteorológica en el cual efectivamente lo diga y lo acredite, que de la hora X hasta la hora X1 se ha generado las lluvias torrenciales. Entonces cuantificar y le puedes dar, siempre y cuando esto genere no se acredite. Caso contrario, no. A ver, cuando se aprueba una ampliación de plazo mediante acto resolutivo y se notifica al contratista y supervisor, en caso del supervisor solicita pago de mayores gastos generales, ¿no? En que el caso del supervisor solicita pago de mayores gastos generales, ¿cuál es el plazo que el supervisor debe solicitar el pago a la entidad? Ojo, ojito. Se entiende cuando sea aprobado, ¿no?
una ampliación de, por ejemplo, ya sea por mayores gastos, mayores metrados, o ya sea por adicionales de obra. Es necesario cuando te notifica una resolución de manera inmediata. Ojo, solicitas. No, pero es por función. No, un momentito. A veces nosotros los supervisores, no, ¿qué hacemos? Seguimos trabajando. Y al final decimos, no, terminó la obra, solicito la ampliación de plazo. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos generamos una controversia, al final vienen regularizando documentos. Ojo, a más dentro de los 15 días siguientes, por experiencia, o dentro de los primeros días siguientes de haber sido notificado la resolución, ya en la resolución que te dice, la ampliación de plazo te está diciendo 10 días, o 20 días, o 30 días. Entonces, una vez que te notifica al día siguiente o el mismo día, solicitas. ¿Qué cosa? Solicitas que se te firme una adenda al contrato por el plazo de 10, de 20, de 30 días. A la entidad, advirtiendo que tu plazo, ¿no? El plazo del contrato de ejecución de labores de la supervisión culmina, por decir, el día 25. Asimismo, tienes que advertir, en caso de que no haga una adenda al contrato, solicito a la entidad, a efectos de que designe un supervisor o un inspector de obra, a efectos de que se haga cargo a partir del 26 de febrero, bajo responsabilidad funcional. Así, clarito tienes que ser. Y si no te presentan el día lunes, haces tu informe de corte de obra y presentes. No, pero no estás abandonando, pero sí la has advertido a la entidad que ya cumple el día 25, y si no designan hasta el día 25 la adenda, y simplemente a partir del 26, por favor, hágase. Designe, hazte cargo. Y el día 28 presentas tu informe del corte de obra, de las labores de la supervisión de la obra. Entonces, yo les digo, muchas veces están regularizando, están al final, ¿no? ¿Cómo se llama? Sacando resoluciones con opiniones anticipadas, no sé, ahora se me ha ido el plazo. Entonces hay que tener, por favor, colegas, jóvenes, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la solicitud, o salvo, ¿no? Se supone que la supervisión de la obra está en obra, ¿no? Se supone que en los gastos generales está considerado dentro de los gastos fijos, o qué sé yo, dentro de los gastos generales lo que es la parte de movilidad. Entonces el supervisor tiene movilidad, pero tiene camioneta. Entonces en ese momento, al día siguiente lo presenta. No hay que esperar a la última hora a efectos de no generar, porque eso se entiende para nosotros como un acto de colusión. O sea, ya ustedes han esperado que se culmine, ¿no? Entonces se han coludido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia de la suspensión? Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre suspensión y paralización de la obra? Ojo, hablamos bastante de la suspensión. Mira, a ver, cuando hablamos en la diapositiva, la suspensión del plazo de ejecución, ¿por qué motivo se suspende el plazo? Se suspende hasta, no, dice ocurrencias de eventos no atribuibles, ¿no? Cuando es afectado por lluvias, cuando de repente una vía no transitan vehículos por lluvias excesivas, cuando de repente la entidad no haya pagado 3 valorizaciones, no, y se hace como le digo, se hace un apercibimiento de decir, oiga, entidad, tienes que pagarme una de las 3 valorizaciones, te doy 10 días, si no me pagas, suspendo. Pero con la finalidad de que en esa suspensión no tienes derecho a exigir el reconocimiento de gastos generales variables, porque toda vez a tu responsabilidad has suspendido el plazo de ejecución. Mientras que la paralización de la obra efectivamente te genera, ¿qué cosa te genera? Te genera mayores, ¿cómo le digo?
mayores gastos generales. Es decir, que tú le vas a reconocer por los perjuicios, por las maquinarias que están parados, porque tus ingenieros de manera sorpresiva se ha paralizado la obra, que no han sido voluntad, sino no han sido causas atribuibles a las ambas partes. Es decir, no tuvieron ningún tipo de problema entre ambas partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario reconocer, pero en el fondo, eso genera un perjuicio económico al Estado. ¿Más preguntas, jóvenes, colegas? Bueno. Ahora, ingeniero, una última pregunta para poder finalizar. Ahí va. A ver, ¿cuál es el plazo para la recepción por parte de la entidad? Entonces, ¿cuál es el plazo? Lógicamente, antes decíamos, por decir, culminaste la obra. El supervisor e inspector de obra tiene que dar el certificado de conformidad de obra. Asimismo, tiene que, dentro de los 5 días hábiles siguientes, ¿no? Digo, dentro de los 5 días hábiles siguientes, tiene que sacar la entidad una resolución de la conformación del comité de recepción de la obra. Una vez notificado el plazo para el comité de recepción, o sea, para que el comité recepcione, debe ser un plazo de 1/10 del plazo. Es decir, vamos a hablar de 150 días, estamos hablando. 1/10 del plazo, ¿cuándo es? 15 días. Pero el comité tiene que constituir, no se puede constituir el día 15, el día 12, el día 10. El comité a más tardar se tiene que constituir en un 50% del plazo. De los 15 días, ¿cuánto es? 1/10, decimos, ¿no? 150. Estamos hablando 7.5 días. Como el factor es a favor, entonces 7, a más tardar el día 7 de haber recibido el documento, debe constituirse el comité de recepción de la obra a efectos de recibir, observar, ¿no? Si en caso de que la obra está ok, recepciona dentro de esos 15 días. Entonces, a veces, ¿por qué nos demoramos una eternidad? Porque nosotros como supervisores, por favor, no estamos siendo claros y precisos. Si nosotros fuéramos claros como supervisores de obra, dices, oiga, te estoy presentando mi certificado de conformidad el día de hoy. Entonces, hasta el día 1 de marzo, son 5 días hábiles, tienes que alcanzarme la resolución de la designación del comité de recepción de bajo responsabilidad funcional. Asimismo, recomiendo que una vez designado el comité de recepción de obra, tiene 15 días, ¿no? Para poder recepcionar la obra, constituyéndose dentro del 50% del plazo, es decir, el día 7 a la obra y recoger el expediente, el cuaderno de obra, y el día 15 debe haber el acta de conformidad o la observación en la ejecución de la obra. O sea, ¿qué pasa? Nosotros los supervisores pues no estamos siendo claros, no estamos siendo precisos. El supervisor tiene que ser preciso, puntual, tienes que atacar de frente al corazón. ¿Para qué? Para que la entidad reaccione de manera inmediata. Pero si como supervisor somos ligeros, no decimos de manera puntual, lógicamente pues tenemos dificultades. El problema es nuestro, el problema es la supervisión. No es el problema no es la entidad, porque la supervisión no está siendo tan precisa y puntual en sus opiniones. Y a veces, por eso, por no ser puntuales, estamos metidos todos, ¿no? En el saco cuando hay responsabilidades en lo que hacemos o en nuestras obligaciones contractuales que la ley nos faculta. Pero eso no significa que le estás dando para que también, para que
entidad pues agilice, ¿no? Dentro del plazo que le permite la norma. A ver, jóvenes, bueno, creo que ya se durmieron. Ok, ingeniero. Entonces, ya damos por finalizado, ingeniero. Se le agradece su participación en este evento. Tenemos también el otro evento, ingeniero, el día jueves, tema de contrataciones del Estado aplicado a obras públicas. A ver, voy a compartir un momentito.